tengo la satisfacción de esta tarde presentar a Gerard Mazzalobo. Miren ustedes, para hablar de moda hay 300.000 periodistas, 40.000 economistas, pero digamos, para hablar así bien como hacemos nosotros, somos pocos, poquísimos. Pero si hay alguien que tiene todo el derecho para estar aquí, más que todos nosotros, es Gerard Mazzalobo, por lo que hace cosas muy raras. Por ejemplo, se ocupa de las marcas. Fue presidente de marcas que nunca he sabido muy bien lo que es, por ejemplo, de Loewe, de Ferragamo. Su currículum es espectacular. Ha trabajado muchísimo, de ahí nos conocimos, sobre el lujo, un tema que nos ha interesado especialmente durante un tiempo, y luego últimamente ha escrito un estupendo libro que tuve el honor de presentar, que se llama Estética de la marca. Y sobre la idea de qué es eso de la marca, su experiencia práctica, su tesis doctoral, su libro y su conocimiento naturalmente de la semiótica, lo hacen no solo acreedor, sino merecedor, sobre todo, de estar con nosotros, y le agradezco enormemente que esté y que aprenderemos mucho. Él va a hablar de Yves Saint Laurent, cuestión de estilo. Creo que hay traducción simultánea, ¿no? Va a hablar en francés. Merci beaucoup, Gerard. Gracias, Jorge. Buenas tardes a todos los aficionados de la moda y no del fútbol. Y empezaré con dos disculpas. La primera es que, contrariamente a lo que está indicado en la invitación, no soy un semiólogo. Me gustaría mucho, intento con mucho esfuerzo. Soy una aprendiza, se dice así, aprendiz, pero un utilizador muy fiel e intenso de los instrumentos que la semiótica propone. Yo soy un gestor de marcas, es más o menos la definición de mi oficio, por lo menos en los últimos 15 años. Y llega la segunda disculpa, que es porque haré la presentación en francés. Porque el tema es muy complicado, que ya se me pierdo en el vocabulario, la gramática y la pronuncia. Tengo miedo de no llegar donde quiero llegar. Pero dejaremos la pregunta en castellano. Y si a un momento la señora Meunier, que es la traductora que se esconde en la cabina, tiene dificultad, podemos siempre pasar un momentito en castellano. Es también un modo de honrar y demostrar respeto a este hombre, Yves Saint Laurent, del cual vamos a hablar e intentar de entender, y tendré los agradecimientos por el final. He elegido el tema del estilo, que es un poco mi hobby. Mi tesis reciente conseguida en Paris Dauphine trataba a punto de las estéticas de las marcas. Empezamos en français. Yves Saint Laurent, question de style. Saint Laurent, cuestión de estilo, o cuestiones de estilo. Ceci est une phrase prononcée par Yves Saint Laurent dans sa conférence de presse du 7 janvier 2002, qui est un petit peu le moment de synthèse et de regard propre sur sa propre œuvre. Et c'est d'autant plus intéressant. Et il a cette phrase assez forte, assez émouvante d'ailleurs, et je vous la lis, c'est « Tout homme pour vivre a besoin de fantômes esthétiques.
les fantômes esthétiques, tout un programme. Je les ai poursuivis, cherchés, traqués. Je suis passé par bien des angoisses, bien des enfers. Et de tout cela, je suis sorti un jour ébloui, mais dégrisé. En confirmation d'un destin aussi, je dirais pas tragique, mais aussi intense, Pierre Berger, son compagnon de toujours, où il dévoile certains aspects de leur rapport, c'est « Tu as vécu », il s'adresse à lui, bien sûr, avec des fantômes que tu as apprivoisés. Nous verrons que cette phrase, la première phrase de Saint-Laurent, qui est cotée ici, est au cœur de la problématique soulevée par la définition du style d'Yves Saint-Laurent. L'article, disons la relation que je reçois, a pour but d'indiquer des pistes de recherche pour essayer d'arriver à une définition rationnelle du style de Yves Saint-Laurent et les conditions de production de signification qu'il entraîne. C'est aussi une opportunité pour discourir d'une façon un petit peu plus générale sur la notion du style en général, et surtout d'un point de vue qui est le mien au niveau professionnel, d'un point de vue de gérant de marque. En effet, lorsqu'une entreprise qui a vécu et qui a été centrée autour des activités d'un créateur qui a acquis notoriété, lorsque cette entreprise doit passer à l'après-créateur, et c'est un cas qui est assez courant dans l'histoire de la mode, on l'a eu aussi dans les accessoires, on l'a eu chez Ferragamo, on l'a eu chez Chanel, chez Lacroix, chez Dior bien sûr, Ungaro, Balmain, Givenchy, Céline. Les créateurs, une fois disparus, on se retrouve avec des gérants de marque qui doivent continuer la tâche. Et là, plusieurs problèmes se posent. L'analyse et la description du style du créateur en termes permettant son interprétation par d'autres créatifs, et aussi la question de la permanence dans le temps. C'est aussi cette métamorphose du l'avant et après la présence du créateur, c'est aussi un changement de vocabulaire. On passe du style et de la personnalité du créateur à l'esthétique et à l'identité de la marque. Et pour conduire ce passage crucial, une analyse approfondie du style et de ses constantes sensibles est nécessaire. Je ferai maintenant une petite considération sur le style en général. C'est un concept en fait qui n'est pas toujours précisément défini, de nombreuses variantes sémantiques. Les dictionnaires et les acceptions les plus fréquentes soulignent surtout deux aspects qui sont la consistance formelle et la manière distinctive de représentation ou d'agir. Ici, vous trouvez un petit extrait du Trésor de la langue française en ligne qui a une dizaine de pages sur la notion de style, et j'en ai extrait un petit peu les définitions qui sont pour moi les plus pertinentes. Dans ces définitions, que je ne vais pas vous lire, que vous pouvez lire vous-même, il y a en fait les trois composantes de ce qui constitue un style qui y sont présentées. Une vision du monde ou des valeurs, une manière de faire ou une façon d'être présent et d'agir dans le monde, et ensuite des constantes formelles. On trouve ainsi dans ces définitions des éléments de la définition sémiotique de l'esthétique d'une marque, de son approche du sensible, comme disait le sémioticien Jean-Marie Floch, et sa fonction de représentation d'une vision spécifique du monde. Floch, formé aux théories de Saussure et Grémas, approchait les marques comme des systèmes de production de sens, leur identité se créant à l'articulation de leur invariant au niveau du plan du contenu, qu'il qualifiait d'éthique, et au niveau du plan de l'expression, qualifié d'esthétique. Pour faire une référence à l'histoire de l'art, lorsque Panofsky écrit « Un style se définit non seulement par ce qu'il exprime, mais aussi par la façon dont il l'exprime », il regroupe certainement dans le mot « façon »
à la fois les éléments plastiques permanents et la manière de faire qui produit ces résultats sensibles. C'est tout le passage, c'est tout le processus du passage d'une vision du monde, quand elle existe, à son expression repérable dans le monde sensible qui définit le style. Floch disait toujours, l'identité est définie par son mode de production, entendu comme un parcours, une série de connexions d'éléments déconnectés au départ qui finissent par créer le sens. En un principio que terminan creando el sentido. Se puede extender esta definición al proceso de producción del tratamiento estético de un objeto, es decir, el proceso creativo en su sentido amplio. Es muy a menudo la forma de hacer o de no hacer lo que conduce a los resultados característicos de un creador. Eso refleja también directamente sus valores en la medida donde las marcas y los individuos coherentes actúan en función de lo que creen, un estilo de vida elegido, como en el caso de las marcas lifestyle, tan solo puede ser el producto de una ética. 2 de los 3 componentes del estilo constituyen el significando. Los constantes formales y la forma de hacer son observables. Si el estilo, la firma, se asocia a una forma característica y por lo tanto reconocible de tratar los sensibles, se dirá es un cuadro de Cézanne, un vestido Dior, un traje Armani o un l'analyse stylistique va naturellement se concentrer sur la recherche des constantes sensibles. Il est des fois où l'étude du corpus historique des œuvres d'un créateur ou des manifestations d'une marque conduit au constat de l'absence, de l'inexistence de constantes esthétiques. Ce fut mon cas à l'OEV en 1996. 150 années d'histoire, et peut-être à cause de ces 150 années d'histoire, on n'a pas réussi, et j'étais avec Floch, l'expert mondial du moment, on n'a pas trouvé de constante esthétique. La direction alors fit des choix légitimes et différenciés, construits sur une esthétique baroque, capable d'exprimer toute l'énergie et la sensualité espagnole. Vous avez déjà demandé quel est le style de Jean Nouvel? Architecte, Pritzker 2008, des œuvres éclectiques où il est bien difficile de trouver des invariants esthétiques. Par contre, lorsqu'on regarde les œuvres de Frank Gehry ou de Zaha Hadid, on n'a pas de difficulté, on reconnaît immédiatement des traits de caractère, des éléments esthétiques qui sont permanents. Donc des styles plus facilement reconnaissables, car des éléments plastiques récurrents, identifiables rapidement. Alors cette difficulté d'identification de constantes formelles se rencontre très souvent dans la mode. Je mentionne ici un article paru dans le Financial Times en septembre 2009 qui s'intitulait « La confusion créative de Marc Jacobs ». Et on lit dans l'article qu'on ne sait jamais vraiment quel sera le style d'une saison à l'autre de Marc Jacobs. Des petits exemples de nouvelles de Jacobs, parce qu'en fait, on va découvrir chez Saint-Laurent, on va y arriver rapidement, en partie les mêmes typologies de problèmes. Donc cette facilité d'identification d'invariants sensibles va être définie par le degré d'opacité ou de transparence du style d'un créateur qui, bien que ce ne soit pas une mesure du succès potentiel de ses créations, est le premier pas nécessaire pour transmettre l'esprit de la marque à d'autres créatifs et en assurer ainsi sa pérennité. Mais à quel degré de profondeur doit-on chercher ces invariants? Comment faire pour identifier ce que Jean Molineau, dans sa préface à Idea de Panofsky, définit comme le principe générateur qui permet de réduire la diversité des phénomènes à l'unité du concept? Bon,
Ça va être un petit peu plus rigolo maintenant. Bien, on va ahora voir vamos des a pasar photos un et on va poco parler mejor, de vamos ce a qui ver nous intéresse, fotografías c'est d'Yves y Saint Laurent. vamos a hablar de lo que nos interesa, es decir, Yves Saint Laurent, son style, Yves Saint Laurent, éclectisme, su paradoxe, estilo ambiguïté. es eclectismo, Ce qui frappe paradojas l'observateur y des vêtements ambigüedad. créés par Saint Lo que Laurent marca durant al ces 4 observador décennies d'activité, cuando se c'est ve le foisonnement, lo que ha creado le Yves Saint Laurent durante 4 cosmopolitisme, décadas es una gran l'éclectisme, cantidad, el cosmopolitismo, el la eclectismo, multiplicité des sources la d'inspiration multiplicidad de las fuentes de et sa capacité à inspiración y su surprendre, capacidad para surtout sorprender, pendant les années sobre todo en 70. los años 70. Les paradoxes et Las les paradojas y contradictions las apparentes sont contradicciones nombreux aparentes son muchas. et on peut en tirer a priori une Luego impression de podemos grande sacar de confusion. ello una impresión de gran confusión. Surtout que Saint Laurent est Además, capable d'être Saint présent Laurent es capaz sur des de registres estar aussi presente antagonistes. en Et là, je vous fais une tanto petite liste qui n'est pas antagonistas exhaustive como, y aquí doy una de lista ces paradoxes. no exhaustiva de estas Rigueur, paradojas. fantaisie. Rigor, fantasía. Érotisme, chasteté. Erotismo, castidad. Énergie, désespoir. Energía, desesperación. Féminité, androgynie. Feminidad, androginia. Élégance, provocation. Elegancia, provocación. Noir, couleur. Negro, color. Ligne, abandon. Línea, abandono. Couture, prêt-à-porter, puisque c'est Costura, lui le premier prêt-à-porter, ya que qui fue lance el un primero prêt-à-porter en lanzar un comme grand couturier. prêt-à-porter como gran costurero. Conservation, révolte. Conservación y Rituel, revolución. innovation. Ritual, innovación. Le salon, la rue. El salón, la L'urbain, calle. la nature. Lo urbano, la naturaleza. L'institution, La le rebelle. institución, lo rebelde. Sauvage, domestique, Salvaje, naturel, raffiné, etc. doméstico, etc. natural, refinado, C'est etcétera, etcétera. en fait Es algo esencial en su estilo, lo vamos a ver más tarde, este hecho de jugar con las paradojas. André Putman dijo de él: admiro en él el abismo de los contrastes. Y Nureyev, que fue su amante durante un cierto periodo, dijo: hay una energía feroz escondida bajo una calma delicada. Ahora, unas cuantas imágenes para ilustrar el eclectismo y las paradojas. Creo que hablan de por sí. Veo un cuadro de Mondrian y debajo veo también una pequeña escultura china con un tratamiento estilístico totalmente opuesto. Por lo tanto, su gusto era totalmente ecléctico. Podríamos hacer la misma confrontación entre las pinturas de Warhol sobre él y esta elección de un mueble cuyo estilo me cuesta definir, pero que está en fuerte contradicción con el pop art. Bien, dejo que miren estas fotografías, hablan de por sí. Miren la profusión, las sensibilidades diversas, los tratamientos totalmente opuestos, el negro y el color. Lo barroco y las líneas. Eso es interesante, pertenece a la misma colección. Miren las diferencias que podemos encontrar entre una pieza de este estilo y una de este otro estilo, en la misma colección. Laurence Benaim, que escribió una magnífica biografía muy completa de Yves Saint Laurent, cuenta que un día Yves Saint Laurent describió su estilo como un aire de fiesta que se escaparía de una Rolls Royce rodando suavemente. Para los semióticos eso representa bastante trabajo. Es una fórmula lapidaria que tan solo incrementa la confusión. Esto no me viene nada bien, no me facilita la tarea. Y luego una observación atenta permite identificar algunos elementos más frecuentes y repetitivos que otros. Los éxitos comerciales y la prensa no son ajenos a la legitimación de las prendas que se vuelven a proponer en las colecciones siguientes. El creador recibe un feedback casi inmediato de sus clientas. Después del desfile sabe si la cosa ha funcionado o no. Y, por supuesto, mide la simbiosis que tiene con su mercado y lo toma en cuenta para las colecciones ulteriores. Y una cierta silueta, y con ella una cierta idea de la mujer, según Saint Laurent, empieza a salir de este torbellino de creatividad.
El discurso semiótico figurativo, ¿qué es? Es la forma en la que la prensa habla de la moda. Es una fórmula lapidaria también, pero vamos a entrar en esta fórmula para entenderla y para repetir la expresión que Karl Lagerfeld utiliza en el 93 cuando toma la dirección creativa de Chanel. Los elementos de identificación instantánea de Yves Saint Laurent vienen constituidos por prendas como el traje pantalón, el smoking, la sahariana, el trench coat, el chaquetón, el vestido negro, las blusas transparentes, el jumpsuit y algunos accesorios, así como el logo. Es una foto fantástica de Newton en la calle, la sahariana, por supuesto, las transparencias, el traje de hombre, el chaquetón, etc. La silueta propuesta por Saint Laurent en algunos periodos más que en otros es andrógina, pero no la mujer a la que pertenece. Esa es otra paradoja. Su sensualidad se basa en esta ambigüedad. Mi regla esencial, dice Saint Laurent, es alargar a las mujeres y sobre todo hacerlas más esbeltas. Para las personas que han visto la exposición os habréis dado cuenta de las piernas, que son muy largas. Las piernas representan más de la mitad de los dibujos que hace Saint Laurent. Alarga a las mujeres y después engorda las joyas y las mujeres están encantadas. La línea de la chaqueta es muy estrecha, muy alta, con lo que el brazo se puede mover fácilmente. La manga se monta en el cuerpo y sugiere un busto menudo, casi infantil, dice la señora Lelièvre en el 2010. Por lo tanto, el estiramiento hacia lo alto, la línea vertical. En esta misma conferencia de prensa del 2002, fuente insustituible de la visión del creador sobre su obra, Saint Laurent declara: Chanel, bien sûr, que me aportó tanto, y quien, lo sabemos, liberó la mujer, con lo que varios años más tarde les pude dar el poder. Y, de alguna manera, pude liberar la moda, servir su cuerpo, sus gestos, sus actitudes, su vida. He querido acompañarlas en este grande movimiento de liberación que conoció el pasado siglo. Esto es semiótica figurativa. En su análisis estilístico del total look de Chanel, Floss hizo un estudio de un gran rigor semiótico sobre el total look de Chanel y describe la semiótica figurativa de Chanel como constituida por un doble discurso que por una parte define una cierta feminidad que utiliza significandos sacados del mundo del trabajo y de la ropa masculina, el pelo corto, y por otra parte un discurso de libertad y de confort para la mujer así definida. Y ahí es donde encontramos la continuidad de Yves Saint Laurent con Chanel, el pelo corto, y por otra parte libertad y confort a su clienta, pero diverge en dos planos, porque la feminidad propuesta por Saint Laurent no solo toma prestados algunos significandos del mundo masculino, es toda la silueta y la morfología que se masculinizan, desarrollando paradójicamente una sensualidad no presente en Chanel. Además, la mujer de Saint Laurent lleva la pieza más simbólicamente masculina, la chaqueta, y toda la simbólica del poder que la acompaña. Foto de la misma serie de Newton. Es una foto fantástica. Y ahí tenemos toda la problemática de la mujer, de la androginia y de las relaciones que tenía Yves Saint Laurent con el género en general. Androginia. La ética de Saint Laurent. El estudio estilístico semiótico de Floss sobre Chanel fue una preparación ideal para afrontar la complejidad estilística de Yves Saint Laurent.
Floch respondió al desafío. Desgraciadamente, el estudio que realizó con su colega Andrea Semprini a finales de los años 90 en el marco de la agencia Creative Business nunca fue terminada y por lo tanto este estudio nunca se publicó. Andrea, que es un buen amigo, tuvo la amabilidad de darme acceso a este trabajo, un trabajo inacabado. Floch y Semprini desarrollan un cuadrado semiótico a partir del eje semántico aquí en otra parte y consiguen así estructurar todas las creaciones de alta costura y de prêt-à-porter del creador. La potencia de este cuadrado se basa en la claridad que da sobre muchos elementos aparentemente contradictorios de la vida y de la obra del costurero. Permite reconciliar así todas las paradojas y ambigüedades que caracterizan sus creaciones. Les da el estatuto de universo de sentidos. Miremos este cuadrado aquí y en otra parte. Para los que conocen el cuadrado semiántico, desarrollamos el eje semiántico con dos contradicciones, el no aquí y el no en otra parte, lo que permite dejar aparecer algunos sentidos que no aparecían antes. Y vamos a ver cómo este cuadrado nos permite dar un sentido a esta complejidad, a esta confusión de la que hemos hablado a través de las fotografías que presenté antes. Vamos a ver que Floch y Semprini van a aplicar este cuadrado a 3 niveles. Lo van a aplicar al creador, a su creación y al receptor, es decir, los clientes. A nivel del creador, ¿qué pasa? En el vértice aquí encontramos un Yves Saint Laurent que sigue estando en su función de creador de alta costura, en inversión, en conjunción con la realidad, en inversión con el mundo, en toma directa. En otra parte es la disyunción de su realidad con todos los imaginarios que ha podido proponer y su creatividad. El no en otra parte, el no aquí es la voluntad de fugarse de la realidad diaria con todo lo que aquello implica de ruptura, de perturbación y de cambio de marco, y el no en otra parte es la vuelta a lo normal, o por lo menos un intento de vuelta a lo normal. Veremos que hay 2 matices en el no en otra parte, son las condiciones de vuelta, y luego la implicación en lo real de nuevo, que es superior a lo que podríamos encontrar a nivel del cuadrado aquí. Floch y Semprini desarrollan o nos dan lo que llamé antes el principio generador en el prefacio de Molino. Este principio nos va a ayudar a estructurar el todo. O también lo que James Ackerman, un historiador del arte, llama el pattern, es decir, lo que define las reglas de cambio que se pueden producir en características más o menos estables entre las obras de un mismo artista. La elección de la palabra en otra parte, o de la expresión en otra parte, reside... Bueno, hay una magia en esta expresión que reside en su indefinición intrínseca. Nos obliga a definir, de hecho, el lugar concreto que se excluye implícitamente. En otra parte, ¿de dónde? ¿De qué? Por lo tanto, cuando entremos más en profundidad sobre la implicación de este cuadrado, vamos a tener que definir lo que es el aquí y después cuáles son las otras partes de Saint Laurent. Podríamos hablar mucho de la validez del cuadrado. Yo he decidido ilustrar este cuadrado en primer lugar con la frase que subrayé en la presentación. Cualquier hombre
para vivir su vida normal necesita fantasmas estéticas. Los he perseguido, los he buscado, acechado, conocí muchas angustias y muchos infiernos. He vuelto deslumbrado, pero desilusionado. Pierre Berger, en una carta a Yves, he extraído un vocabulario a veces duro, pero que caracteriza bien las 4 posiciones sobre las cuales Yves puede estar presente de forma constante. Lo absoluto, el robador de fuego, lo cita Berger, pero viene de Rimbaud, implica esta noción de búsqueda de más allá, el amante de la muerte y jugar con el diablo. Entendemos todos qué aspecto de la personalidad de Saint Laurent está ahí, y luego esta palabra terrible de muerto vivo, una expresión utilizada por Berger para definir a Yves en los últimos años de su vida. En las fotos todo resulta mejor. Aquí tenemos el taller, por supuesto. Es él esculpiendo, creando sus vestidos. En otra parte, la foto de Marrakech es un símbolo bonito. Esta foto, que es un icono absoluto del siglo pasado. Tenemos toda la serie en la exposición y les aconsejo que lo vean. El fotógrafo hablando de ruptura en el 71. Fue un escándalo. Fue una operación de comunicación muy fuerte en cualquier caso. Y luego tengo esta foto de él en el último año de su vida, bajo la influencia de muchos medicamentos, para seguir, para estar, para perseverar, para seguir intentando vivir una vida en la realidad. Los itinerarios son los tradicionales. Está el aquí en otra parte, el no aquí, el no en otra parte. Veamos cuáles son las aplicaciones para la creación. Aquí hablamos de vestidos, hablamos de prendas, de accesorios, de cosas que hemos visto, que vemos, que tocamos o que hemos llevado. Aquí es la elegancia, el confort, la calle. Otra parte es el arte, el exotismo. El no aquí es el escándalo, la innovación. Y el no en otra parte es la recontextualización. Lo vamos a ilustrar con fotografías. Es la importación, es coger cosas de las otras partes para que estas cosas se puedan poner, para que sean compatibles con la vida diaria. Aquí, por supuesto, he elegido fotos. Era difícil seleccionar fotos, hay tantas. Es él con una obra de alta costura. Es la calle. Es un vestido tranquilo. En otra parte, en la presentación, Omar lo dijo mucho mejor de lo que yo lo puedo hacer sobre la relación de su vida normal. Necesita fantasmas estéticas. Los he perseguido, los he buscado, acechado, que hemos visto ayer. En otra parte también es el exotismo. Las conocen todas. El no aquí, el escándalo, el vestido de novia negro con un ramo rojo. Esto no es trivial, eso llama poderosamente la atención. Y el no en otra parte es la domesticación. Están los turbanes y tal en un salón de alta costura, con trajes fantásticos. Es Catherine Deneuve con un vestido de leopardo, pero en un gran diván de París, con Yves, con corbata detrás, y es la sahariana que se puede poner, que es muy fácilmente ponible, que se puede poner delante de su boutique Rive Gauche en París. Entonces,
El busto de Picasso del que hablaba Omar ayer, ilustrando precisamente el trabajo de transmutación realizado entre la obra efectiva de Picasso y la forma en que se realizaba por Yves Saint Laurent y cómo se convertía en su propio estilo. Esto es el vértice, no en otra parte, es una domesticación, es hacer que la cosa sea ponible, aunque se inspirara directamente de una obra de arte en 2 dimensiones. Tenemos una primera confirmación de la pertinencia del cuadrado. Viene de su capacidad de reconciliación en un mismo universo de sentidos, de la forma de ser al mundo del creador y de sus creaciones. Es lo que yo llamo la autenticidad de la creación, la honestidad esencial creativa del hombre, que subraya la correspondencia entre el hombre y la obra, entre su visión del mundo y su expresión. Tiene algo que decir, que siente fuertemente, que forma parte de su vida, y eso se refleja en sus creaciones. Hay una segunda confirmación de la pertinencia, que viene de la validez del cuadrado para los beneficios propuestos a la clienta, el receptor, que subraya la relación privilegiada entre el creador como individuo y sus clientas, esta intimidad. La señora Lelièvre habla de una ósmosis impresionante con las necesidades de las mujeres de su tiempo, que buscan tanto todas las marcas y que se expresa a través de un objeto que refleja la visión del mundo del creador y la adhesión de la clienta a los valores propuestos. Es una originalidad del enfoque de Flos y de Semprini aplicar el cuadrado más allá del producto, hasta ocasiones de utilización de tipo psicológico. La clienta optará por un traje del vértice no aquí, o si es conservadora, optará por su contradicción. Este cuadrado aplicado al receptor nos recuerda el cuadrado de los valores del consumo de Flos, que hablaba de las 4 lógicas de la necesidad: deseo, placer e interés del consumidor. Estos son los beneficios, por así decir, que saca la clienta cuando compra y cuando lleva una prenda de Saint Laurent. Por lo tanto, podemos resumir perfectamente los matices de esta triple aplicación del cuadrado aquí, otra parte, que forma parte de la potencia de la herramienta que se nos propone aquí. Desde el principio, los objetivos declarados del trabajo de Flos y Semprini eran, en primer lugar, describir la construcción del sentido del creador, describir la cultura propia de su visión del mundo y aprender la identidad de la marca. Por lo tanto, en Flos encontramos la preocupación por el aspecto comercial. Ya, por lo tanto, encontramos una preocupación por el después de Saint Laurent. La diferencia fundamental con el trabajo de Flos sobre Chanel es que esta vez no arranca con los invariantes plásticos para llegar a la ética de la marca. El mantenimiento de Chanel, su manera de relacionarse con el mundo, se subrayaron a través del estudio de la expresión clásica de sus creaciones, lo que conduce después a la visión conservadora del mundo de Coco y su necesidad existencial de control. En el caso de Yves Saint Laurent, el análisis arranca con la forma de relacionarse con el mundo del creador para demostrar el isomorfismo con sus creaciones y las percepciones de las clientas. El análisis empieza con las invariantes comportamentales y después pasamos a la constitución de un estilo. La estética de comportamiento se toma generalmente poco en cuenta en el estudio de la identidad de las marcas y, sin embargo, es una componente de la estética de las marcas con la estética de la comunicación de los productos y del espacio.
La pregunta legítima que nos hacemos es la razón por la que Floch y Semprini no empezaron por las invariantes plásticas. Mi hipótesis más probable es la falta de tiempo, del tiempo necesario para enfrentarse a la complejidad de la multitud de creaciones. Hay muchos materiales. Es muy complejo y, por lo tanto, para entender todo eso se necesita un tiempo infinito. El aspecto plástico de la expresión de Chanel se había definido claramente como que se correspondía con una visión clásica, con algunos contrapuntos barrocos para afirmar mejor la ética del mantenimiento. La obsesión de Floch hacia las visiones barrocas y clásicas como semióticas plenas, capaces de relacionar sistemáticamente expresiones y contenidos, no se menciona en los documentos que me han transmitido Semprini. Es probable que sus trabajos no se habían terminado y por lo tanto no se han divulgado. Floch era muy riguroso, muy puntilloso y no publicaba nada hasta que no hubiera terminado completamente un trabajo. El eclectismo de las creaciones de Yves Saint Laurent hace que el ejercicio de definición de las invariantes plásticas sean muy complejas. No hay que esperarse a una clave sencilla. Los dos adjetivos clásico y barroco aparecen regularmente en los análisis o las biografías, con un cierto favor hacia el primero, hacia lo clásico. Es un clásico que se ofrece el lujo de subvertir la tradición. Inventó su trazo huyendo de la énfasis hacia la simplificación. Va derecho a la meta y retoma las innovaciones alborotadoras de los demás para hacer unas audacias aceptables. Yves innovó siempre desplazando las líneas dentro de un cierto clasicismo. Son declaraciones que no tienen el valor de un estudio semiótico, plástico y riguroso, pero nos indican la percepción general del estilo del creador. Omar Calabrese, aquí presente, concluyó su presentación de ayer clasificando a Yves Saint Laurent como el primer costurero neobarroco. Eso me llamó poderosamente la atención, me interesa mucho y seguramente podremos profundizar en ello. Seguramente lo puede utilizar mejor que yo, con su complejidad, sus comportamientos bimodales. Hay un comportamiento neobarroco, ciertamente, tal y como los describe en sus obras. Sin embargo, y cito a Omar, cualquier clasicismo es una nueva forma de orden. Y yo pienso que no hay nunca nada gratuito en Saint Laurent. Si emborrona las pistas de la definición de su estilo, si sorprende, yo creo que nunca es aproximativo. Pienso que hay una lógica de un orden que queda por descubrir. Forma parte de los debates que me gustaría tener con Omar para profundizar un poco en estos aspectos de clásico barroco y neobarroco. De hecho, Saint Laurent está presente en los dos polos, clásico, barroco y también neobarroco, lo que no significa que no podamos encontrar lógicas en su presencia. Tendremos que encontrar el principio generador que rige su existencia. El cuadrado, aquí y en otra parte, también debe orientarnos, como lo hizo, dando sentido al mismo tiempo a los tres niveles del creador, de la creación y de la recepción. Una pista de investigación pasa por una relación lógica entre el cuadrado y las visiones barroco-clásico. Sin querer resolver el problema aquí, pienso que el cuadrado semiótico de la voluntad de dominio podría constituir esta relación.
se le puede superponer al cuadrado aquí en otra parte. Y la visión clásica, su aparente tranquilidad, es la consecuencia de la idea de un mundo que se puede dominar. Lo dice Floss. Hay otros ejes que expresan maneras de ser con el mundo y que son similares, como la tolerancia hacia la imperfección. Esto nos podría orientar hacia variaciones de estilo en función de los vértices del cuadrado, con, a pesar de todo, un fondo constante. Eso prácticamente es Chanel. Eso es clásico. Eso es Zizi-Jeanmaire. Es difícil hacer algo más barroco que esto. Las joyas, el leopardo. Lo podemos ver en la serie de Newton. Los nudos, por supuesto. Es clásico, es barroco. Veamos por qué. Y eso es una pista. Dejo que mis eméritos colegas lo piensen. ¿Por qué la voluntad de dominio nos podría ayudar? Porque si la voluntad de dominio es una actitud barroca fundamentalmente, no, clásica fundamentalmente quería decir, entonces en el vértice aquí tenemos una fuerte tendencia hacia lo clásico y en la otra parte tenemos el dejar hablar la imaginación, dejar que hable el mundo que le inspira. Hay una reducción de las tensiones. Entonces aquí encontramos una expresión más bien barroca. Después tenemos el no clásico y el no barroco, que siempre fue difícil definir. Y esta pista quizás nos permita encontrar un principio de solución para esta definición del estilo en función de lo barroco y de lo clásico. Hay dos frases de Laurence Benaim que ilustran muy bien el tipo de dificultades que hay en el ejercicio de identificación de las invariantes plásticas de Yves Saint Laurent. Dice, con el rojo, color a propósito de la cual decía que era su preferida, son las candilejas, enciende las candilejas de su teatro. A Saint Laurent le gustaba muchísimo el teatro y el cine. Con el negro, el costurero magnifica el silencio de las líneas mates o brillantes, fiel en relación con esta investigación que le persigue desde siempre. Lo que quiere es terminar con la moda, ser moderno y vivir. Por lo tanto, según el color vamos a encontrar variaciones. Habrá variaciones también según las estaciones, según los fantasmas, y la tarea de definición de las invariantes plásticas es difícil. Esperando la formalización del enlace lógico entre el cuadrado y la pareja barroca clásica, hay algunos elementos que podemos entender. Hay constantes plásticas ahí. Todo el mundo reconoce que Yves Saint Laurent fue un colorista impresionante. Saint Laurent hace chasquear los colores como estos azules diversos, sus rojos, sus verdes, su color gruñe, tiembla, entonces los tejidos parecen teñidos de una sangre violácea, el satín se envuelve en un amarillo limón, la falda es rosa, la cintura frambuesa, el bolero anís. Estos colores lo engullen todo en una ola enorme. Aquí también hay que poner orden. El rojo se declara como su color preferido, pero el negro y el oro forman parte también de sus acordes cromáticos básicos. Sin embargo, podemos notar, y eso es una pista más, podemos notar que muy a menudo trabaja con dos colores, el rojo y el negro. Eso es una forma muy suya de tratar en un mismo color distintos tonos, negro y oro. Por lo tanto, ya tenemos elementos que vamos a poder utilizar. La verticalidad. Cuando vemos estos dibujos y esos vestidos, por supuesto también, estos vestidos verticales, también esto es un elemento plástico.
sobre el cual se podría trabajar. Hechos de estilo y hechos de moda. Se ha afirmado que Yves Saint Laurent había sido designado por Chanel como su sucesor y que si ella reinó sobre la moda de la primera mitad del siglo XX, Yves Saint Laurent fue el costurero más importante de la segunda mitad del siglo XX. Pierre Berger resume perfectamente el dilema que se plantea generalmente por la incompatibilidad aparente de la moda y del estilo. Dice en sus cartas a Yves: hubieras podido sumergirte en la moda, pero no pensaste en ello, fiel al estilo que fue el tuyo. La moda, donde el cambio no para y constituye su esencia, impone por el ritmo de 4 colecciones al año de más de 100 piezas cada una fuerte densidad creativa a la que el creador debe responder expresando su propia identidad a través de un estilo y de las invariantes sensibles. Lotman subraya la naturaleza semiótica de los procesos de invención continua de la moda, no por su utilización de las marcas, sino porque es un proceso continuo de transformación del no significando en significando, una forma de darle pertinencia a elementos simplemente por el dominio de caprices monstruosos. Es una fórmula muy bien adaptada al caso de Yves Saint Laurent. Hay otra definición de la moda que se encuentra en un artículo de Jorge Lozano a propósito de Simmel y de la moda. En Simmel, la moda se puede comparar con la aventura, un viaje hacia el futuro, contenido en el presente de la ocurrencia de las experiencias. Tal es seguramente la forma de la aventura, dice Simmel, en su sentido más general de deshacerse del contexto de la vida. En ello responde a la liberación de la combinación y de la concatenación de los contenidos vitales. Jorge, ¿no he cambiado demasiado tus propósitos? Yo he elegido estas dos definiciones de Lotman y de Simmel porque su vocabulario pega muy bien con la forma en la que Saint Laurent fue un artista. Y a ello voy a llegar ahora. La moda en su expresión más artística, es decir, la alta costura, es un terreno favorable a la expresión puramente estética. Lalo decía en 1926, la naturaleza sin estilo es anestética. Lo mismo va para las marcas, es una condición existencial para los creadores de moda. La moda nunca fue considerada como una de las bellas artes tradicionales, pero hay que ser escultor, pintor y dibujante. Pierre Berger lo dice muy bien en sus cartas a Yves: siempre supiste que la moda no era un arte, pero que se necesitaba un artista para crearla. Escultura porque las obras del costurera son en 3 dimensiones, con la complejidad de una escultura compósite. Omar lo dijo muy bien ayer, mucho mejor que yo. Hay un contenido, el cuerpo, y un continente que es la prenda. El primer volumen viene constituido por el cuerpo de la modelo, no viene modelado por el costurero lo elige. Yves estaba loco por sus modelos, dice Loulou de la Falaise. Es una elección determinante que definirá el contorno, el color, la textura, el volumen, la expresión de parte de la obra. Escultura también en la elección de los tejidos y de sus combinaciones. Lo hemos visto en su taller. Los que han visto a un costurero en fase creativa se quedan siempre impresionados por esta lucha entre el creador, el modelo y el tejido.
Escultura en la elección de los tejidos, la transformación de un material en 2 dimensiones en volúmenes. Y luego pintura también en la elección de las combinaciones de los colores de los 2 estratos del contenido y del continente. Y luego dibujo, porque como para el escultor siempre hay una preparación del proyecto en 2 dimensiones. En el sótano habrán visto ejemplos de ello. Por lo tanto, en la infinidad de combinaciones de los elementos esculturales y pictoriales que acabamos de presentar y en la elección de las soluciones plásticas que el costurero propone, se esconden también estos elementos invariantes que son tan difíciles de identificar. Hay otra pista de investigación para conseguir una definición plástica del estilo de Yves Saint Laurent, y sería el estudio sistemático de las combinaciones entre continente y contenido, las fronteras, por ejemplo, entre los tejidos y el desnudo, el nivel de cobertura y de transparencias. Floss introduce el hecho de la moda como un fenómeno cuyo significado se basa en una rejilla de lectura cultural. El hecho de la moda produce un discurso semiótico figurativo, y es lo que se dice cuando se habla de liberación, poder, sensualidad y androginia que se desprenden de las prendas de Yves Saint Laurent. El hecho de estilo viene constituido por su dimensión plástica y por las invariantes sensibles que genera. Saint Laurent entendió la moda y la creó mejor que todos sus competidores contemporáneos. Consiguió crear prendas y perfumes que siempre sorprendieron al hilo de las colecciones. Construyó y consolidó un estilo que es intuitivamente perceptible. Se desmarca así pues de los demás costureros y se disocia de todo lo que llamaba esta mezcolanza de ropa cuando hablaba de sus competidores. Jorge, voy a saltar toda la parte sobre la evolución del estilo. Lo que es interesante es que la vida y las obras de Saint Laurent están tan documentadas que para estudiar el estilo podemos sacar muchas conclusiones, y vemos muy bien en Saint Laurent el nacimiento, el crecimiento, la madurez y el declive de su estilo. Como conclusión, podemos afirmar que Yves Saint Laurent es el primer costurero posmoderno. Hace soñar a las mujeres con universos imaginarios, les lleva en sus realidades confiadas y conquistadoras. También, sobre todo, es un artista. Habla de problemas plásticos mucho más complejos que la mayor parte de los artistas, y tiene un estilo muy sofisticado que no se ha decriptado totalmente, pero que sabemos intuitivamente que existe. Ackermann, en 62, como todos los historiadores del arte, estudia la naturaleza y el funcionamiento de los estilos y confirma indirectamente el estatuto de artista de Yves Saint Laurent. Opone el fashion designer, experto en suministro de gusto, que busca acelerar el ritmo natural de los cambios de estilo, esperando anticipar el futuro. Lo opone al artista, que ofrece experiencias y nunca es un profeta. También tenemos el concepto de Joséphine Mills sobre el estilo del artista. Ella también es una historiadora del arte y habla del estilo del artista como solución original para problemáticas preexistentes. Y eso es particularmente pertinente para la obra de Yves Saint Laurent. Fue la clave de su éxito el proponer soluciones originales para los problemas de la mujer de su época, soluciones no solamente funcionales, por supuesto, pero también soluciones que les ayudan a perseguir a sus propios fantasmas. El tema de la distancia de lo real, que ilustra el cuadrado semiótico, es un tema universal por excelencia, eterno también.
Es un programa exigente que los sucesores del creador tendrán que perpetuar, interpretar con genio, tendrán que interpretar los aquí y los otras partes para consolidar y mantener la identidad de lo que es ahora una marca, manteniendo su pertenencia. Última frase de Jean Petit, fallecido hace poco: Yves es un camaleón, no se puede agarrar. Entonces esperemos por lo menos que las pocas pistas de investigación, de racionalización y de formulación plástica de su estilo que acabo de sugerir puedan hacer que nos acerquemos un poco más a Yves Saint Laurent. Ahora rápidamente quiero dar las gracias al profesor Jorge Lozano, semiótico emérito, y quiero dar las gracias a Ignacio González Casanovas, que no está aquí hoy, que es director de proyectos de la Fundación MAFRE, sin los cuales no hubiera podido hablar tanto tiempo sobre Yves Saint Laurent en el marco de esta fantástica exposición. Doy las gracias también a Andrea Semprini, que fue a buscar en sus archivos un trabajo no acabado quizás, pero muy rico. Es un poco como las piedrecitas blancas de Pulgarcito que Flos nos dejó para intentar seguir su camino. Y gracias también a Jean-Christophe Villain, artista, fotógrafo, arquitecto y uno de los mejores observadores de la evolución de las éticas y estéticas de la época, compañero de muchos proyectos y que contribuyó a este artículo no solamente a través de la selección de las fotos utilizadas, sino también mediante su reflexión general sobre el estilo de Yves Saint Laurent. Muchas gracias. Gracias, Gerald, por esta espléndida conferencia que te agradezco enormemente y que demuestra en esta sala que nadie se ha levantado. Contradiciendo los principios de la doxa de este país, que nadie aguanta la semiótica. Han estado ustedes oyendo 1 hora exacta de un ejercicio de semiótica que podía estarlo oyendo con Omar Calabrese, en mi departamento, en l'École de Sotetit, etcétera, etcétera. Para que vean ustedes que la moda no es solo modos, sino que viendo, como decía Benjamin, las señales de lo que ocurre, podemos anunciar el futuro. Y el futuro es, según él, semiótico. Gracias. Dicho esto, quisiera comentar algunas cosas y gracias. Por cierto, se ha hablado de Jean-Marie Flos y las cosas no suceden por casualidad. El mes que viene, en la revista de Occidente, publica íntegro el artículo de Jean-Marie Flos sobre Coco Chanel, gracias, entre otras cosas, a que la familia nos lo ha cedido y que no estaba en español. Una mínima observación. Yo temía mucho el cuadrado. Yo temía, estaba un poco nervioso. Pero funciona. Entonces, chapeau. Él ha preferido hablar en francés porque dice que el francés es una lengua, ya sabe que es un dialecto del catalán en estos momentos, donde era difícil traducir ailleurs. Yo creo que por otra parte funcionaba, pero creo que ha funcionado espléndidamente. Por otra parte, creo que si seguimos así estoy encantado porque es completamente complementario con la propuesta ayer de Omar Calabrese, y les ruego de terminar pronto porque tendré que prepararme la conferencia el último día porque me han quitado todo, quiero decir, o sea, es un hurto descarado. Y entonces, muchísimas gracias, de verdad. Gracias.